Saludos queridos amigos, tenemos aquí una oportunidad especial como es este conversatorio con Javi de la casa Snorky, Javi Bond. Resulta interesante porque en este canal ya tenemos en el conversatorio 65 un tratamiento del personaje de James Bond y curiosamente vídeos pequeñitos sobre los años 60, 70 y 80. Pero ciertamente uno es aficionado y Javi es el experto y por eso le traemos aquí porque evidentemente para mayor conocimiento de esta saga tan importante pues es mejor hablar con gente que conoce no solamente el personaje sino también la música, el elemento de la producción, los actores que lo interpretaron, muchas anécdotas, por lo tanto muy agradecido. Pues nada, pues muchas gracias por invitarme. Lo teníamos pendiente de hace tiempo, bastante tiempo, pero por circunstancias mías no hemos podido ser antes. Pero experto no. Lo que pasa es que desde pequeñito yo soy como Belis. A mí me metieron en el mundo de Bond y de ahí, pues ver películas, libros, leer, investigar, hacer viajes donde se han hecho las cosas de James Bond, localizaciones, etcétera. Entonces, pues un hobby más que me lo paso muy bien con Bon. Podríamos decir que es una especie de mariposa con dos alas con los años exactamente iguales, por lo menos hasta ahora, cuando venga el siguiente ya veremos, que son los años que van desde el 62 hasta el 89, que son 27 años, y luego del 95 al 22, que son igualmente 27 años. Y evidentemente falta un elemento en medio que resulta curioso y paradójico porque James Bond es espionaje, es guerra fría. Curiosamente, la película del 92, que habría sido ese anclaje entre esas dos épocas, es la película que falta. Lo cual resulta curioso porque Star Trek, en 1991, hace una película que es La caída del muro en el espacio, que es aquella de un país desconocido. Pero ciertamente resulta curioso que falte ese elemento central de este abanico, que por un lado tenemos a Sean Connery, a Roger Moore, a Timothy Dalton, y por otro tenemos a los nuevos, a Pierce Brosnan y Daniel Craig. Lo que pasa que para mí Pierce Brosnan, yo lo meto, o sea, para mí serían dos etapas muy claras y muy diferentes. Una va desde Connery hasta Brosnan, porque es el mismo personaje, es el mismo personaje. Lo que, por decirlo así, lo que llevaba sin Connery la mochila lo sigue llevando Pierce Brosnan, y por otra parte es la de Daniel Craig. La de, la de Daniel Craig es totalmente diferente. Sí es verdad que tú dices que a lo mejor faltaba, pero ese es el problema de esperas, litigios, porque Bond ha estado tanto tiempo en pantalla como tanto tiempo en los juzgados. O sea, es casi por igual, con derechos, etcétera, por ahí perdidos, que se intentan recuperar, etcétera. Y por eso creo que en ese momento que tú dices sí falta una cosa intermedia, pero bueno, cosas que pasan con Bond. Sí, los derechos es interesante porque, por ejemplo, esa escena con Blofeld de espaldas, pero no es Blofeld en la primera película de... Cocolizo, Sí, Cocolizo, ahí Cocolizo. tirándole por el hueco del ascensor Solo, prácticamente. solo para sus ojos no tenían los derechos de Spectre, no tenían los derechos de Blofeld, entonces no podrían nombrarlo como tal. Entonces se toman ahí la licencia de que todos sabemos que es Blofeld, pero no lo pueden decir. Pero ciertamente ahí enlaza con al servicio secreto de su majestad, con el tema del collarín, con lo cual ahí también solo para al servicio secreto de su majestad tenemos esa visión retro con los elementos de Sean Connery. Ciertamente tenemos la película La espía que me amó, haciendo referencia a la mujer, a Tracy, ciertamente, pero como historiador, aficionado a la historia, pues ciertamente la Guerra Fría, físicamente, en Sí, el falta, ámbito de la falta, historia, falta. Falta una película ahí. sí, técnicamente
Pierce Brosnan es Guerra Fría conceptualmente como el personaje, pero ciertamente para la historia es el 95, con lo cual es después. Pero sí, Mm. resulta interesante porque evidentemente historias de espías ha habido bastantes personajes, pero esta ha sido especial porque ha trascendido y ha tenido un éxito, ha tenido 28 películas, ha tenido un desarrollo que otras sagas no han tenido. Por tanto, eso hace especial y esa mitología que comienza con todos esos elementos, los viajes exóticos, los gadgets, las chicas, evidentemente generan su propio lore en esta saga. Sí, o sea, eso viene sobre todo por su creador, por Ian Fleming. Ian Fleming era el gran vividor, o sea, su alter ego fue James Bond, pero es sus experiencias, el saber vivir bien, etcétera, todo eso lo pone ahí, o sea, y eso lo sé por mi padre, o sea, claro, yo en el año 62 no había nacido, mi padre sí, entonces para ellos sí fue un cambio muy radical a lo que era el cine de espías. El cine de espías era algo oscuro, algo eh, con claroscuros, etcétera, el tío de la gabardina, el del sombrero, etcétera. Y cuando llega Bond lo cambia todo, tanto a nivel de novelas como a nivel de cine. O sea, cambia totalmente porque, claro, es como siempre decimos, es el espía menos espía, porque lo primero que dice es decir su nombre. ¿Cuál es su nombre? James Bond. O sea, es una cosa totalmente que cambió totalmente. El que, además, el que sea un bon vivant en el sentido que de que sepa de todo, de un vino, de un jerez, de una añada, etcétera, y que sea culturalmente por encima de los demás. Y eso lo cambia todo totalmente. Las chicas, los lugares exóticos, ya pasamos de películas que son sombrías, oscuras, en sitios cerrados, por decir, en bocacalles, etcétera, alcantarillas, a pasar a sitios espectaculares, Jamaica, etcétera. O sea, lo cambia todo en ese sentido. Y eso, pero sobre todo hay que agradecérselo a Jan Fleming porque es su alto ego, es lo que él siempre quiso. Él quiso vivir bien, él trabajar poco, pero vivir bien, y eso es lo que hacía. Y sus experiencias, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Sus experiencias de la Segunda Guerra Mundial, que si muy poca gente lo sabe, él fue una de las partes importantes del contraespionaje de la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra. Para Inglaterra, entonces nace todo eso, esas vivencias que él tiene, etcétera, ese grupo que tenía para entrar y salir de los sitios invadidos por los alemanes para coger información, era entrar y salir, viene de todo eso. Al final todo eso le influye en toda su vida. Y es lo que al final él plasma en todo. Sí, primero a través de los libros y luego a través de las películas. Es decir, pasar por el tema literario, lo cual ciertamente también le ha pasado, por ejemplo, a la ciencia ficción, que en principio en el siglo XIX pues tenemos un H.G. Wells y diversos autores. Luego pasa por la televisión, años 50-60, y luego tiene pues la versión cinematográfica, con lo cual podríamos hacer esa secuencia también en James Bond, que ciertamente ha habido elementos en donde el libro se ha cogido el título, por ejemplo Moonraker, el título y un poquito más. En La espía que me amó solamente el título, porque en teoría me lo dirás mejor, es en una cabaña, Sí. pero La espía que me amó en realidad la película va de La otra espía cosa. que me amó, si no, estoy hablando de memoria, si no me acuerdo mal, en La espía que me amó creo que Bond no aparece hasta el tercio final de la novela. Hasta el tercio final de la novela, o sea, totalmente sí. Cogen cosas de las novelas, y a lo mejor hay cosas que son de la propia novela y en la propia película, y después hay otras cosas que son de otra novela que la ponen en otra película. O sea, eso siempre ha funcionado así, pero al final es lo que Kubi les dijo a Bárbara y a Michael cuando dejó la franquicia y se la dio a sus hijos. O sea, decir, si tenéis algún problema, volver siempre a los libros. En los libros está todo.
Y es verdad, o sea, los libros está todo, cambia totalmente diferente. O sea, hay que separar prácticamente lo que es el buen literario al buen del cine. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, son dos personajes diferentes. O sea, entre comillas, pero son dos personajes diferentes. Bond nunca, o Bond acababa en el hospital o empezaba en el hospital. Bond nunca se llevaba a la mujer en las novelas de Ian Fleming, etcétera. Hay, ahora en una novela que no me acuerdo, eh, es, que tiene un hijo pero no sabe que es su hijo, etcétera. O sea, es totalmente diferente en ese sentido. Entonces, hay dos Bond. Mucha gente, es raro, es raro que te aficiones, veas primero las películas y luego te leas los libros, porque es un choque brutal, es un choque brutal totalmente, pero ahí está la grandeza. Los libros de Bond es donde hay que ir siempre cuando hay algún problema, etcétera, o cuando hay alguna falta de idea, siempre se pueden coger conceptos, diferentes formas de hacer de Bond, en ese Sí, sentido. porque decía Moonraker, en parte del libro de Moonraker lo tenemos en Muere otro día, la última película Sí. de Pierce Brosnan. Mm. Yo no he leído todavía ninguno de los libros, ninguna de las novelas, yo he sido 100% películas. Cuando salió en aquella colección en VHS, yo la compré toda y ciertamente mi primera película, como no podía ser de otra manera, alguien nacido en 1982, pues es GoldenEye, en 1995. Pero yo siento que para mí, que nací en el 82, el que me corresponde es Roger Moore, con lo cual tengo ahí esa cosa de que el que he visto primero es Pierce Brosnan, el que me corresponde es Roger Moore, pero el que más me gusta es Timothy Dalton en esas dos peliculitas que hacen en el 87 y el 89, con lo cual ahí acabas pensando, pero si todo el mundo dice que los mejores son Connery, con lo cual acabas abrazando toda la saga y acabas terminando más fácil. Yo en ese sentido, yo no tengo ningún favorito de esto. Dime tu actor favorito de Bond. Yo digo que para mí son todos. Ya, pero voy a hacer una excepción. O sea, para mí son todos porque yo creo que cada uno le ha dado su impronta al personaje. Cada uno le ha puesto lo que sea. Sin Connery tuvo la suerte de poder trabajar con Ian Fleming, que eso ningún actor ha podido hacerlo. Nada más Ian Fleming en las tres primeras películas o cuatro pudo estar sin Connery hablando con él. Hay que decir que Ian Fleming cuando se dijo que iba a ser sin Connery protestó enérgicamente, ¿no? Que no lo veía para nada, no lo veía, pero al final se hizo gracias al director de Doctor, ¿no? Etcétera. Sabemos la historia, que no sabía lo que es un traje, lo mandó a Savile Row, le hizo que le hicieran un traje y le hizo dormir en traje para que se acomodara a todo eso. O sea, eso es importante. Pero para mí, mi Bond es el de, es el de Roger Moore. Por mi edad, yo nací en el 74 y yo ya, cuando nací, ya estaba Roger. Mi primera película que fui fue La espía que me amó. Mi primera película en cine que vi fue La espía que me amó. Después, con los años, mi padre, tal y cual, unas navidades o por un cumpleaños, se fue al videoclub mientras yo no lo sabía, con dos vídeos, estuvo grabando películas de uno de todos y me regalaron todo ese pack de películas de James Bond y ahí empecé a descubrir a Sean Connery, a descubrir eh, a George Lazenby, etcétera. O sea, pero yo, mi Bond, o sea, favorito no, mi Bond de la niñez con el que yo crecí y que hay que agradecerle a Roger Moore todo lo que hizo por Bond, es él, es él. Sí, Yo por eso no sí. pongo, yo por eso no pongo a ninguno por encima de nadie. No pongo, cada uno le dio su impronta en su momento, etcétera. Tenemos el Bond de Sean Connery, después tenemos el Bond de Roger Moore, que era más familiar, eh, más de sonrisa fácil, etcétera, aunque tiene una película para mí que es diferente a todas
a todas las de las demás, que es Solo para tus ojos. Para mí me parece que es una película totalmente diferente a ese sentido. Después tenemos a Yosemite, que a mí me encanta. Una de mis películas preferidas es La espía que me amó. Me parece que es un peliculón que en su tiempo fue denostada, pero se ha convertido para los fans de Bond en una película muy de culto. En ese sentido, con ese final tan diferente a lo que es Bond, a lo que son las películas de Bond. Sí, a Christopher Nolan también le gusta la del Servicio Secreto de Su Majestad. Sí, sí, o sea, es que es una gran película, es una gran película. Tiene para mí una de las mejores bandas sonoras. A mí la banda sonora, además la llevo como tono de móvil, a mí la banda sonora que, o sea, con el primer sintetizador que utilizó, ay, el compositor, se me ha ido el John nombre Barry. ahora, John Barry, fue el primer sintetizador que, además, si escucháis la banda sonora, es muy setenteras, los primeros sintetizadores que se utilizaban, etcétera, fue uno de John Barry, y es que tiene todo la película. Después tenemos a Timothy Dalton, que para mí, yo siempre he dicho que si se hicieran ahora las películas de Timothy Dalton, tendrían el mayor éxito como ha tenido las de Daniel Craig, porque es el mismo estilo. Y después tenemos una mezcla entre Roger Moore, Sean Connery, que es Pierce Brosnan. Tiene ahí una, una mezcla de los dos personajes que funciona muy bien. Es frío, pero también tiene esa sonrisa, ese bienestar, etcétera, que tenía Roger Moore. Y después pasamos a Daniel Craig, que como yo he dicho, Daniel Craig para mí, y creo que todos los fans de Bond lo vemos así, te puede gustar más lo que han hecho o lo que han hecho, pero es una segunda juventud, es una edad de plata. O sea, si teníamos la edad de oro en Sean Connery, con Daniel Craig se ha hecho la edad de plata. En el momento que llegó Daniel Craig y donde ha posicionado a Bond, va a costar mucho volver a verlo otra vez. Va a costar mucho volver a verlo. O sea, que de repente, de la noche a la mañana, una película, Skyfall, que no tiene 3D, que no tiene efectos visuales, que no sé qué, te hagan 1.000 millones, eso es para analizar en las escuelas de cine. Yo siempre lo he dicho, o sea, el fenómeno de Skyfall es impresionante, como una película de ese momento llega a hacer 1.000 millones, y las películas de Bond, a partir de ese momento, a partir de las que cogen Mendes, entienden los productores que también pueden haber guiones buenos, actores buenos, etcétera. Y para mí, Daniel Craig, hay que estarle agradecido por todo lo que ha hecho con esta franquicia, pero súper agradecido. Sí, seguro que sí, y ciertamente son películas que han tenido éxito, que han posibilitado que Bond siga teniendo futuro, que pueda haber un Bond más allá del final de No Time to Die, y ciertamente eso significa que habrá más James Bond en el futuro, pero en pasado, ciertamente, como has dicho, también hay que agradecerle a un Roger Moore que hiciera 7 películas tan distintas una de otra, aunque también con ese hilo conductor de el palacio ese con los tapices que está en varias películas de él, ese malo un poco parecido, ¿no?, de una película a otra, pero que evidentemente lleva el testigo de Sean Connery en dirección hacia Timothy Dalton, Pierce Brosnan y lo que hay más allá. Y además, que Sean Connery y Roger Moore eran muy buenos amigos. Hay fotos de cuando Sean Connery, bueno, era una familia Bond, siempre lo dice Bárbara. O sea, llegaba a mi casa y estaba el tío Son, estaba el tío Roger, estaba el tío Michael, porque estaban siempre Michael Caine, Roger Moore, etcétera. O sea, eh, que se conocían, no venía de nuevo en ese sentido. O sea, a Roger Moore hay que agradecerle totalmente, porque yo siempre lo diré, Roger Moore salva la franquicia. En un momento dado, para mí, salva la franquicia. Aunque después vaya a lo que vaya, tal y cual, pero hay que decir que es que claro, hay que poner todo esto en el contexto social de aquella época. En los años 80, las películas eran para las familias. O sea, no es como ahora. En las películas de los años 80 de Roger Moore, normalmente iba tu padre, yo,
el abuelo, el tío, el primo, etcétera. O sea, eran películas muy de familia y Roger Moore consiguió eso. Y durante sus 7 películas ha estado ahí, boom, una detrás de otra, unas más serias, otras más cómicas, etcétera. Después tenemos la oída de llevarlo a Bond al espacio. Eso es porque años antes se estrenó Star Wars, si no, no hubiera ido Bond, pero si ves que iban, claro, Roger Moore iba de más a más a más, o sea, está Moonraker, la espía que me, o sea, está la espía que me amó, etcétera, y cada vez va subiendo, pero después justamente llega Solo para sus ojos, que es la siguiente, que en teoría esa iba a ser la siguiente después de la espía que me amó, pero como he dicho, como apareció Star Wars, tuvieron que mandar a James Bond al espacio, pero después está la espía que me amó, que baja totalmente todo, ya no es tanto tan arriba, ya no es tan espectacular, ya tan no sé qué, y es una película más normal, que a mí es de las películas que más me gustan de, del tío Roger, pero el tío Roger hay que darle las gracias porque salvó la franquicia en esos momentos. Además, con Octopussy tuvieron la guerra de los Bond, porque para el que no lo sepa, hubo un momento que la franquicia había unos derechos que no lo tenían y Kevin McGrory, que es productor de Operación Trueno, tenía todos esos derechos y el juez le dijo que puede hacer una película basada sobre Operación Trueno. Hizo la de Nunca digas nunca jamás, que para mí es un peliculón, o sea, mucha gente la detesta, pero pues a mí me encanta también Nunca digas nunca jamás, y en ese momento hubieron 2 películas de Bond ese mismo año, que era Nunca digas jamás y Octopussy. Si Octopussy no hubiera recaudado tanto, o sea, si no hubiera recaudado más que Nunca digas nunca jamás, veríamos dónde estaría ahora mismo la franquicia. Y ahí está, o sea, Sí, son justo muchas cosas que, hace 40 años. exacto, y que hace poco y que ahora en Amazon Prime las han vuelto a poner esta semana. Casino Royale del 54, Casino Royale del 67 y Nunca digas nunca jamás. Por si la gente lo quiere ver, está otra vez en Amazon Prime. Pero, perdón, pero hay que decir que si no es por Roger Moore, no sabíamos dónde estamos ahora. O sea, en ese sentido hay que agradecer muchísimo a Roger Moore, etcétera. También daos cuenta que en ese momento, con la espía que me amó, Kubi se lo juega todo a una baza porque es cuando su antiguo socio, Kubi, digo Kubi, estaba, ay, se me ha ido el nombre, Harry Saltzman y Albert Broccoli. Harry Salman, perdón, No, no era pasa nada. son tantos Nadie es datos, perfecto. con cuando Harry Salman vende los derechos o sea, hay que decir que antes el 100% de los derechos los tenía Salman y Kubi, pero llega un momento que Salman se cree menor que Kubi o que le hace más sombra a Kubi o se cree el que empieza a hacer negocios tal y cual, empieza a perder dinero y hay un momento que el 50% lo vende. Lo quiso comprar Kubi y no se lo vendió a Kubi. Entonces pasó a la Metro Goldwyn Mayer, bueno, ahora es la Metro Goldwyn Mayer, pasó a Columbia, pasó a ciertos eso, y por eso está siempre el problema del 50%. Y con la espía que mamó, Kubi se lo jugaba todo a una carta, y le salió bien, le salió magníficamente, pero estamos hablando que la época de Roger Moore fue muy intensa en ese sentido. Se pudo haber perdido lo que es Bond en ese sentido, si no se hubieran hecho bien las cosas, etcétera, y si Kubi no hubiera apostado todo su dinero, tal y cual es cuando se hace el famoso estudio, el Stage 007, etcétera, que es cuando pone toda la carne en el asador para construir su propio estudio y que podrá poder hacer ahí las cosas, etcétera. Pero son momentos muy complicados entre los 70 y los 80 para Bond. Son momentos muy, muy complicados. Que vemos que las películas son así, pero había que hacerlas.
En primer término, ciertamente, hubo ese inicio con películas todos los años, del 62 en adelante. Luego empezó a tener una cierta cadencia de 2 años, 65, 67, 69, Sí, 71. porque creo que las dos primeras de Roger Murphy son seguidas. Sí, La 73 y espía, 74. el hombre de la pistola de oro y la de Kananga, que es Vive y la de deja morir. Vive y deja morir, son seguidas. A partir de ahí ya empiezan a saltar. Que precisamente se tardó 3 años en hacer La espía que mamó. Y luego ya, Ahí es donde voy yo, que es los problemas de Harry Salman, que estuvieron ahí porque hay que venderlo. Porque se tuvo la obligación de vender porque se había quedado sin dinero y sin nada. Entonces, claro, y Kubi estuvo, o sea, quien llevó esa negociación fue el hijo. Bueno, el hijastro. Sabéis que Michael G. Wilson no es hijo natural de Kubrick, sino que le dio el apellido. Quien no lo sepa, el padre de Michael G. Wilson fue el primer Batman que estuvo en la televisión. ¿Vale? No, no Jim West, sino el otro. Hubo uno anterior, ¿vale? Que fue el primero. O sea, se casó y le dio el nombre. Entonces, Michael G. Wilson fue el que llevaba todo el litigio con Kubi y con Sadman, o sea, sí, pasaron en el caso de Michael sí, G. Wilson, pues ciertamente como otros tipo John Glenn, que aparece en una película como segundo director o asociado, y luego aparece al pasar del tiempo pues en otra función distinta. sí, sí, no. Y es lo mismo que está pasando ahora con los hijos de G. Wilson. Hay hijos que ya han empezado como ayudante de dirección, como ayudante de producción en las 2 o 3 últimas películas de Daniel Craig y han empezado a hacer eso y ya van subiendo de, de Responsabilidades. categoría. La única que saltó un poquito más los pasos fue Bárbara. Bárbara tomó, o sea, estuvo ahí, ayudante de producción, etcétera, pero fue la que más ha saltado porque hay que decir que G. Wilson hasta escribía guiones o preliminares en las películas de Bond. O sea, lo de G. Wilson es desde abajo, escritor, ayudante de producción, ayudante de diseño, etcétera, y tal y cual, etcétera. Pero ahora la que manda, aunque sean los dos hermanos, la que manda de verdad es Bárbara. Ahora es Bárbara la que decide. Michael G. Wilson, después de la operación que tuvo de corazón, etcétera, está de comillas, en un segundo plano. A él siempre le ha gustado ir a ver las localizaciones, etcétera, siempre busca sitios, le gusta eso, pero quien, quien corta el bacalao ahora es Bárbara. Eso es Bárbara. Y que dure muchos años. Por mucha Sí, gente que se queje, que dure muchísimos años, Bárbara, por favor, en ese sentido. que ciertamente la parte exótica es algo que acompaña en esos momentos en los que, incluso en los años 60, todavía se viajaba en transatlántico Sí. y no había proliferado el tema de los vuelos entre un lado y el otro. Por lo tanto, cuando se veía Bahamas, Jamaica, que resulta curioso porque en agosto del 62, cuando se hace la primera película, todavía era territorio británico. Le quedaba muy poquito para dejar de serlo, pero se puede decir que Bond, en la primera secuencia de la primera película, está todavía en el Reino Unido. Pero Sí, sí. ciertamente en esos años 60, 70, 80, cuando viajar no era algo tan común, Bond llevaba a la pantalla a esos lugares exóticos, con también ese encanto del lugar de moda, por ejemplo los Juegos Olímpicos de Tokio del 64, y luego viene Solo vives dos veces en Japón. Por lo tanto tienes ese elemento de ver el mundo a través de James Bond en tu sala de cine más próxima. Sí, sí, a ver, siempre por lo que, o sea, hay muchas veces que no pensamos lo que significa una producción para un país. Y ahora no lo pongo, pero por ejemplo, eh, en la de México de Daniel Craig, el Día de los Muertos no era así, la festividad tal no era así. Desde que llega toda la producción, etcétera,
ahora para celebrar el Día de los Muertos es como lo hicieron ellos. Ahora sacan caravanas, etcétera, sacan muñecos gigantes, recorren toda la ciudad, etcétera. O sea, hay cosas, hay cosas que ayudan a que una ciudad gane dinero, etcétera. Y eso Bond siempre lo ha hecho. O sea, lugares exóticos, la gente ha querido ir. Hay una página, no sé si se llama Travel Bond, etcétera, que son unos chavales que se recorren el mundo para ir a los sitios donde Bond ha rodado, etcétera. Y eso es un turismo, el turismo cinematográfico que tanto está de moda, y a Bond ya lo hacía en su tiempo. O sea, es, Bond siempre estaba adelantado y siempre ha sido, o sea, ayudas, etcétera, para ver una película de Bond y separa la ciudad, separa todo porque llega Bond. O sea, llega llega un elefante, se ponen a sus pies, ayudan, además ellos ayudan contratando a gente del mismo lugar, etcétera. O sea que Sí, aquí en eh, Bilbao le tuvimos a Pete sí, sí, Norman. ahí en Bilbao lo sé. Y después también la de después hay otra que está en el desierto Sí, en las de Bardenas León. Reales, en Navarra. Exacto, que se rodó ahí también, etcétera, etcétera. Yo todavía estoy esperando que hagan una película que vengan de verdad y que se queden y que se ruede. Pero bueno, poco a poco. Sí, que no sea la introducción, sino Exacto, el sino que contenido, haya algo más, la que haya mandanga, lo algo más. importante. Exacto. O por eso. Yo tuve la suerte de conocer a Daniel Craig cuando vino a Valencia con el estreno de Quantum of Solace, película muy odiada por muchos, a El tema mí, de la huelga de guionistas. sí, película muy odiada por muchos, a mí Daniel me se encanta. metió también a guionista, por ahí. Sí, o sea, pero son esas cosas donde los productores aprenden. Después de eso, Bárbara y Michael coincidieron que las prisas son malas, y si se tienen que tomar 2, 3 años, 4 para hacer una película, no lo tomamos y no pasa nada. Porque mira, el otro día hablando un amigo, con un amigo, decía, hay un problema con las franquicias, que las franquicias ya no están recaudando lo que se recaudaba hace 5 o 6 años, y ya no están recaudando. Y dice, pero Bond siempre lo hace bien. Bond hace sus películas, 3 o 4 años, y cuando es cambio de actor, deja un tiempo de barbecho, que se tranquilicen las cosas, y después vuelve. Claro, al pasar 4 o 5 años o 6 años para hacer una película, la gente la acoge con más ganas. No es, bueno, este año tengo esta, el próximo año me van a poner la siguiente, el próximo año me van a poner la siguiente. Entonces eso al público, eso a las franquicias lo está matando, porque ya hay un momento Saturación. de que ya no atrae, o sea, pero estamos hablando de Fast and Furious, estamos hablando de la torta que se ha llevado Misión Imposible, la nueva, en taquilla, estamos hablando de que Jurassic Park tampoco a eso, ya no me voy a meter en el tema superhéroes, que está como está, creo que hay demasiado, etcétera. Entonces, claro, todo eso hace que eso, pero bueno, es listo en ese sentido. Ahora, o sea, creo que ha sido, bueno, esto fue por pandemia, pero normalmente después de Quantum of Solace, las películas de Bond han sido 3 años, 4 más o menos, ¿eh? Estoy hablando así por encima, entre 3 y 4 años la de Daniel Craig. Ya funciona, ¿por qué? Porque se deja reposar, se deja de reposar, no le estás dando otra vez, boom, otro y otro y otro. Mm. Y eso es una cosa que tenían que aprender de la franquicia de Bond. A los que somos muy fan de Bond nos gustaría que fueran como antes, cada 2 años, pero entiendo que en este momento, como están las situaciones, no puede ser cada 2 años, porque cada vez las películas de Bond son más y más grandes en ese sentido. Y también hay que ver en dónde estamos. O sea, tú no puedes hacer una película, porque además una cosa muy importante para hacer una película de Bond es lo primero que dicen: cómo está el mundo actual, en qué situación está el mundo actual, y ahora cómo metemos a Bond en este mundo actual. Es una cosa que se plantean siempre cuando van a empezar a escribir una película o cuando van a dirigir una película.
El planteamiento es cómo está el mundo, qué ha evolucionado, dónde está, etcétera, político-social, etcétera, cómo está, y ahora metemos a Bond. Y eso creo que es muy importante para que una franquicia dure más de 60 años. Dure más de 60 años, porque hay que decir que es la franquicia. Bueno, sí, podemos decir que Godzilla tiene más años, porque hay Sí, 200.000 pero películas es un de poco más Godzilla. irregular. Exacto, pero a ver, pero lo que es una franquicia, porque esto es una franquicia de familia, que sí, que son productores y que son para ganar pasta, pero es una franquicia de familia, es una franquicia que no ha pasado a ninguna mayor, no hay nadie por encima de ellos, o sea, son ellos y eso es muy importante. Entonces, yo creo que a Bárbara y a Michael y a Kubi y a Salman en su tiempo hay que agradecerle todo esto, saber dónde estaban, tener siempre los pies en el suelo en ese sentido y que sean listos, que cuando la gente les pide, ellos dan un frenazo y van para atrás. Relajamos, dejamos descansar y volvemos. Como te digo, ahora como está el tema de la huelga de guionistas, yo no espero que una película de Bond hasta el 2026 o 2027, como está el tema ahora mismo, ¿eh? Con toda Sí, esta... seguramente. Con el tema de Godzilla, para pensar en el rango de planteamiento Sí, a respecto al ver, personaje, Porque Godzilla ha Godzilla habido en en un determinado Japón, momento es vengador contra la humanidad por el tema nuclear, que sí, es la razón de su existencia, pero después le convierten en defensor del Japón y de los japoneses, con lo cual es un cambio que seguramente responde a las necesidades del público japonés, lo que va variando, pero ciertamente en otras franquicias no ha habido un cambio tan grande de no, lo que ha sido el personaje y su visión acerca de lo que significa. Pero sí, es importante el momento y el lugar donde vive Bond, pero también con una idea de que se puede ver en otras épocas, quizá también para visualizar cómo era ese momento, porque en la de Vive y deja morir, pues ciertamente tenemos el tema de las drogas. Bond va a Harlem, en Nueva York, un blanquito en Harlem, lo cual ciertamente es un choque. No sé si en el momento contribuyó o descontribuyó a que fuera un éxito en taquilla. Mm, por lo tanto, ciertamente tenemos ahí el tema de las drogas. En la siguiente, en el 74, tenemos El hombre de la pistola de oro, con el tema de los árabes, el tema del petróleo, de las energías supuestamente renovables, con ahí Christopher Lee ya haciendo empezaba, el malo. ya empezaba con las energías o sea, con las energías que se podían generar de otra forma, ya empezaba en esos años a ponerlo encima de la mesa. O sea, avanzados a su tiempo son totalmente en ese sentido. Eso sí, ciertamente, si se puede poner una crítica encima de la mesa del hombre de la pistola de oro, cuando están en la isla, me parece un poco la fuga de Logan, ese Sí, tipo de decorado. sí, pero mira, después esas islas que nadie las iba a ver, que nadie quería verlas, llega Bond, lo que hablábamos antes, las hace súper famosas y ahora hay colas para ir a ver esas islas. Desde que llega Bond. Están totalmente, nadie sabía nada, había dos hoteles, además en un vídeo le decían, habían dos hoteles, dos chiringuitos y ya está. No había nada más. Y mirar ahora lo que es ir a esas islas de allá que son masificadas por, por todo. O sea, eso es lo que trae Bond, a veces, pero bueno, Y a era un pequeño continuación, apunte. pues tenemos lo que en los años 70 era la distensión, en La espía que mamó, esa triple X, con también un poco lo concupisciente, esa mirada en la lancha de, bueno, hemos pasado de que tienen que odiarse porque son agentes de agencias rivales, pero cuando aparece la compañera de Kurt Jürgens, de Sí, malo, pues ciertamente que será la del helicóptero, pues hay esa mirada mm, de envidia, sí, sí, no, no, ahora es de mío, celos. ahora es mío. Es mío. Lo quiero matar, pero es mío. No me lo toques, no me lo toques, etcétera. Sí, o sea, pero es eso siempre. Y si no te vi en esa más reciente, pues en GoldenEye con la apertura
de Rusia tal y cual, los clanes mafiosos que había en Rusia con esa apertura también están muy presentes en ese sentido, etcétera. Que se ve O también, bastante, en GoldenEye se ve bastante que es la tercera de Timothy Dalton en ciertos momentos. sí, iba a ser, estaba preparada para él, en cierta medida, en cierta medida. Lo que pasa es que ya sabéis la historia Sí. El tema de los de... derechos, el tema de los litigios, pero Y nuestro querido... Con M. Judy Y Dench, nuestro, pues sí, ciertamente hay algunos diálogos que miras para un lado y... pero tú no eres Timothy Dalton, tú eres Pierce Brosnan. exacto, exacto. O sea, pero ya sabemos, nuestra querida serie de Remington Steel que nos fastidió ciertas cosas, pero bueno, en el último momento, pero es eso. Pero, y por ejemplo, también otra cosa muy importante en la película de Brosnan, la del malo de Carver, que ese personaje está basado en Rudolf Murdoch, el magnate en aquel momento de las telecomunicaciones en el mundo, es cuando compra la CNN, etcétera, todo eso. O sea, y lo tienes reflejado ahí lo de las fake news, etcétera, lo tienes en un tema que se estaba dando ahí y te lo presentan tal como es, que para tener una buena noticia necesita que destruir o sea, sí, destruir un barco inglés, decir que son los chinos, etcétera, para que haya conflicto, etcétera, y porque él necesita sacar la noticia y la última noticia. Es un poco así por encima, pero es que siempre ha metido todo Mm. este tema, Y que para un etcétera. español le resultará familiar con Randolph Hearst, con el Maine en Cuba. Es Exacto, parecido. exacto. Pues por eso, o sea, pero que siempre han buscado cosas que para ellos es muy importante en qué situación está político, social. Yo quiero ver ahora, porque claro, esta va a ser interesante. Inglaterra está fuera de la Comunidad Económica Europea. Sí. Ahora Quiero, dicen quiero, que quieren volver. sí, bueno, sí, pero, Sí, pero lo que pero es cierto. ahora quiero ver cómo es Sebon fuera de la Comunidad Económica Europea, fuera de Europa, fuera de todos estos sitios, a ver cómo meten a esa Inglaterra. Quiero, me apetece mucho verlo, me apetece mucho verlo porque de las últimas películas nada más he visto una serie que hablen de ese tema, que es una película que se hizo, es una serie de Apple TV que se llama Liación, eh, además está nuestra querida Vesper de protagonista con el ex marido de Mónica Bellucci, Vincent Castle. O sea, es una serie y que habla de ese tema, de Inglaterra fuera de la Comunidad Económica Europea y que ya no tiene los privilegios, ya no tiene los apoyos, la seguridad que tiene Inglaterra. Entonces, eso sí me va a gustar verlo por donde lo encauzan, que eso va a estar interesante porque hasta ahora Inglaterra estaba más o menos Comunidad Económica, Europa, etcétera, tal igual, pero ahora está totalmente fuera, totalmente Sí. fuera. Antes medio mencionamos el tema de la pandemia y hay un tema que ciertamente podría dar para una película, pero no creo que el público la comprara. Por ejemplo, el tema de las mascarillas y el tema de las vacunas, donde el servicio secreto israelí se implicó en la compra de todos estos productos cuando en ese momento en 2020 faltaba en todo el mundo, pues echaron mano los israelíes del servicio secreto, con lo cual sería una película realista, pero no creo que el público la comprara. Esta idea No, del pero servicio secreto fíjate, teniendo relación con el mercado de bienes. pero fíjate que Nothing Today sí toca algo tipo eso, tipo pandemia, tipo a través de un virus, etcétera, Sí, que se y va por que el aire, precisamente No Time to Die es la primera en ser aplazada en 2020. exacto, pero y ya tocaba el tema de una pandemia, etcétera, un virus que por el toque, por el no sé qué, por no sé cuánto se podía expandir por todo el mundo, etcétera, cualquier cosa, etcétera. O sea, ya toca ese tema, sin quererlo, sin querer ellos saber lo que iba a pasar, ya toca ese tema. A veces se adelantan, a veces a las cosas, pero sí, pero tocan, pero no, no creo que una película sobre
los israelíes han comprado todas las mascarillas del mundo y no tenemos mascarillas. No creo que eso vendiera. Tendría que haber algo más detrás de todo eso. Eso sí, pero tendría que haber algo de todo eso. Pero siempre han intentado, como he dicho, siempre han intentar poner cosas, conflictos actuales, etcétera, dentro del mundo de Bond, pero tener esos conflictos, sobre todo a mí es en Skyfall el famoso discurso de Judi Dench, cuando la están juzgando, diciendo es que ya los malos ya no son países, son gente que está oculta, son gente que está detrás de otros sitios, ya no hay una cara visible, etcétera. Eso está muy al día con todos los ataques de internet, etcétera, que cualquier persona puede hacer cualquier cosa. O sea, ya no es un país, una bandera que es el malo. Hay otras cosas. Eso también lo pone Hmm. encima de la mesa. Sí, pero ciertamente la realidad suele ser vidriosa. Lo mismo que Carlos el Chacal en teoría era un agente libre, pero Sí, detrás había países árabes que le pagaban para que llevara esa venganza a Europa, a París y a otras. Y ciertamente el caso de Gaddafi, pagando para los de Lockerbie y sí, para sí, lo de la discoteca en Berlín. Mm, sabemos que todos estos han sido puestos por otras personas que en ese momento les interesaba ganar dinero o ganar gas o ganar petróleo o ganar no sé qué. O sea, que les interesaba, no están ahí puestos porque sí. Tenemos un montón y si no vamos a Sudamérica, el Marcos, Noriega, todo eso Sí, que puestos lo por el tenemos gobierno. precisamente en Licencia para Matar. Tenemos el Sí, tema de las drogas en esa película en la que aparece Benicio aunque, del Toro. aun- sí, aunque esa película yo creo que es más una película que bebe más de Miami Beach. Creo que hay ciertas cosas que me recuerdan más a Miami Beach, porque es de la misma época, más o menos. Miami Beach está, y bueno, en Miami Beach, la famosa serie de Don Johnson, magnífica serie que aquí la recomiendo, porque es un portento, que sea más muy cruda cuando van pasando de las temporadas, etcétera, pues habrá eso de las drogas, etcétera, pero creo que intentaron hacer un Miami Beach en ese sentido, aunque ya estaba el tema de las drogas, de los narcotraficantes sudamericanos, etcétera, todo eso, pero bebe también mucho de eso también. Sí, hay quien quiere ver el personaje de Robert Davi como si fuera un Noriega. Sí, Mm, exacto, ¿no? Pues sí, tiene su propio país, como decir, su casino, su banco, todos hacen lo que tengan que decir él, si yo digo salta, él salta, etcétera. O sea, Sí, que es, resulta curioso porque precisamente se puso de manifiesto en la película es del 89 y la invasión de Panamá es del 90, justo al año sí, sí. siguiente. O sea, son cosas. Además, esa película es la que más me gusta de Timothy Dalton, porque es oscura. A mí las películas cuando son más oscuras en este sentido, cuando oscuro, a ver, las películas de Bond no son oscuras, pero el personaje de James Bond es algo más oscuro, es una venganza personal, etcétera. A mí esa película me gusta muchísimo, es la que más adoro de Timothy Dalton. Hay que decir que me gustan todas, ¿eh? Sí, Me gustan. en Licencia para Matar, Licencia pues, para matar. pues tienes sobre la línea el personaje con mayor definición y a la vez mayor indefinición a la hora del bien y el mal, como elementos Sí, sí, absolutos. Como es algo personal, pues es muy emocional, evidentemente quiere la venganza, quiere acabar con ese malvado, con ese traficante de porque drogas, claro, pero jugando con meterse en la psicología de disgregar, divide et impera, dentro de él, sí, yo te he salvado, pero evidentemente veo aquí dentro problemas, este te va a traicionar, el otro, y la credibilidad que le da, lo cual ciertamente ahí ese juego le mancha al propio personaje, se ve implicado. sí, sí, sí. Y funciona perfectamente, y funciona perfectamente. A, a mí eso, además, fue una de las primeras películas donde se veía más sangre de lo normal. Acuérdate cuando meten
en el yate o en el barco, le meten a otro y le explota la cabeza. Eso es totalmente novedoso para la saga de Sí, Bond, porque cuando mataban a alguien veíamos el puntito de sangre, etcétera, pero aquí ves como, o sea, la de compresión. sí, sí, en la cámara de descompresión le revienta la cabeza y eso es una cosa muy novedosa para las películas de Bond. No estamos acostumbrados a ver esa sangre. Después a lo mejor con Daniel Craig es de otra forma, pero bueno, pero que no estábamos muy acostumbrados y eso fue un cambio muy radical. Entonces vemos a mí esa escena ya me indica que esta película va a ser más dura, entre comillas. Las películas de Bond son lo que son, Mm. pero son más duras que todo lo demás. Es una venganza más personal, eh, es blanco o negro, es rabia, es todo. O sea, vemos a un Bond no desbocado, no desbocado, pero sí a cierta medida eh, tiene un objetivo y le da igual lo que se ponga por su camino. No piensa en otra cosa, si está bien o si está mal. Voy cargándome a todo lo que sea hasta llegar a mi objetivo. Y a mí eso me gustó mucho de Bond. Es Yo sé, yo interesante. sé, Sí, yo sé que esa película no gusta mucho en general, pero a mí me encanta ese cambio de Bond. a mí me gustan las dos, aunque como yo soy de Guerra Fría, me gusta más alta tensión que porque ciertamente ahí Afganistán. tenemos Afganistán, tenemos mucha Guerra Fría, tenemos Checoslovaquia, tenemos el gasoducto de la paz, que Sí, luego ha sí, sido bastante famoso sí, sí, con el tema de Ucrania, que pasa exacto. precisamente por este país. Y ciertamente las cosas resulta curioso porque cuando lo ves en Licencia para Matar, y dices, ah, es original aquí, pero ya en el Tiergarten, en Viena, ciertamente tienes ese momento de rabia con el tipo del globo. em, Ciertamente ahí tienes esa rabia que luego se verá en la siguiente película. Lo mismo que el Bond fallero que dice alguien, la fanfarria, que supuestamente está Moonraker ya elevado al cubo, pues cuando suenan los acordes de Los Siete Magníficos, en la anterior, en La espía que mamó, ya hay acordes de Lawrence de Arabia. Con lo cual el espíritu ya está en la película anterior, habitualmente. Bueno, es que en la espía que en Morraque hasta tenemos acordes de encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Es una licencia que le pidieron a Steven Spielberg si lo podían utilizar y es el código famoso que es la música de encuentros de la tercera fase. O sea, tienes en ese sentido sí que sí rescata. O sea, por eso te digo que las películas de Roger Moore era otra cosa. O sea, o si no, en Octopussy, cuando Roger Moore se coge de la cuerda para saltar de un sitio, oyes el grito de Tarzán. Vale, vale, te lo compro. Es Roger Moore. Con Roger Moore valía todo. Con Roger Moore valía todo en ese sentido. Es que con Roger Moore, hombre, una de las cosas también es cuando en El hombre de la pistola de oro, cuando da la vuelta con el coche el primer vuelo del Mm. coche 360, te ponen ese ruidito que yo no sé quién de edición dijo. Cubi, esto va a estar genial. No sé, no sé quién, no sé quién, porque es matarle la escena, o sea, de una escena que te pone en tensión o sea, no tiene historia, pero bueno. Pero son esas licencias que se tomaban en ese sentido con Roger. Ya con los demás ya no se toman esas licencias. Sí, lo mismo que tener al sheriff al lado que ya lo habíamos visto en la película anterior. Sí, como funcionó en la primera, dijeron, pues venga, pues lo metemos en la segunda. Es lo mismo que pasó con Tiburón. Para mí, Tiburón me mola más el del espía que mamó que el de Morreque. El de Morreque para mí es totalmente desdibujado en ese sentido. Pero que mola un mogollón que Richard Kiel haciendo de Tiburón, sí. O sea, y además ahí intentaron hacer algo parecido después de Skyfall con David Bautista. Intentaron hacer algo parecido, que para mí es otro personaje de la saga desperdiciado totalmente. Sí, Yo esperaba volverlo a ver porque funcionaba muy bien de Bautista en ese sentido. O sea, pero bueno, cosas que hay así con la saga Bond.
Sí, en Moonraker no podemos decir que no nos lo presenten, porque en la propia introducción vemos a Richard Kiel, a Tiburón, haciendo aspavientos en el aire y caer en el circo, con lo cual ya sabes Sí, qué tipo de tiburón vas a ver, lo cual enlaza también con Vida Negra. Resulta curioso porque la gente dice, pero si esta película es malísima, cuando sale ese momento Cindy Lauper en Time After Time, estilo ahí en la caravana con la sí, película, es sí, sí, Moonraker, sí. y ya Es está Monroe. todo lo que conozca Moonraker ya sabe cómo va a terminar la película, cómo va a terminar Vida Eh, Negra, con lo cual exacto. ya al inicio te están avanzando de lo que vas a ver, lo que pasa en Sí, la o propia sea, Moonraker, ya sabes qué tipo de película estás viendo. pasamos, por decirlo así, de un tiburón vampiro, ¿vale? Porque mataba mordiendo ahí con sus dientes de acero, a un tiburón que es ciertamente payaso, que después tiene conciencia de lo que está haciendo, etcétera. Después se enamora de una chica, etcétera. Entonces te cambia totalmente Estilo lo que es tiburón. Frankenstein con la Sí, chica. exacto, es eso. Frankenstein que encuentra a la chica de la cual se enamora, etcétera, tal y cual. Pues esto es lo mismo, pero ya claro, es que Moonraker es otra historia. Moonraker dijeron, vamos a meter todo, aquí vale todo, y es una película muy, muy disfrutable. Es una película de aventura súper disfrutable, además. Los rayos de los buenos son azules, los rayos de los malos son de otro color, etcétera. O sea, es una película muy disfrutable en ese sentido. Mira, hablando de cosas que se adelantan, también, por ejemplo, en 007 al servicio secreto de su majestad, el plan de Blofeld, o sea, el plan de Blofeld es un adelantamiento a lo que ha pasado con la pandemia. Acuérdate de las chicas que son cada una de una parte del mundo, llevan como un gas, etcétera, etcétera, para que los tienda por toda la tierra en los puntos que se vaya mezclando con el aire para matar a la gente. ¿No suena de algo hace poco? Pues ahí lo tienes ya metido, o sea, ellos ya se adelantaron, son muy adelantados para sus cosas, en este sentido los de Bono, o sea, tienes Y cosas que... autorreferenciales porque en la película de Solo para tus ojos, ciertamente hay en ese espacio alpino, ese paseo en coche Mm, que recuerda ciertamente al que vemos en al servicio secreto de su majestad en esta exacto, película. Con lo cual, ciertamente, exacto. también la propia franquicia tiene elementos. Sí, se homenaje a ella misma. En No Time Today saca... no, mira, por ejemplo, en No Time Today sacan el Aston Martin de Timothy Dalton. De Timothy Dalton. Y mola mogollón. En No Time Today tenemos dos Aston Martin. El DB5 famoso y después el Aston Martin de Timothy Dalton. O sea, que se autorreferencian. Siempre, o si no, si empieza, si ves la de Otro Día para Morir, la de Otro Día para Morir, la última de Pierce Brosnan, además se cumplía el 40 aniversario. Ahí hacen en un momento con John Cleese, creo, sí, está con John Cleese, etcétera. Hay muchas referencias a todas las películas de Bond de la franquicia. Creo que está de fondo el famoso avión ligero de Octopussy, etcétera. Ves viendo cosas, etcétera. O sea, es normal, son 60 años, algunas cosas también, o sea, hay mucha gente que se ha quejado de los gaches en la última época de Craig, y claro, y yo digo, es que claro, antes innovaban, pero es que ahora está todo inventado. Por ejemplo, en La espía que mamó se saca una de las primeras motos de agua. Se sacó una de las primeras motos de agua, etcétera. O sea, pero ahora ¿qué sacas? ¿Qué sacas? Con un teléfono lo tienes todo, etcétera. Escaneos, no sé qué. O sea, es que es muy difícil ahora. Le han puesto algo más, el coche que lleva un gache, pero es muy difícil sacar algún gadget ahora que sea totalmente y que sea creíble, porque claro,
la gente de Bond buscaba que los gadgets, dentro de lo que cabe, tuvieran una base científica y técnica. A ver si me entiendes, no es hacer por hacer, sino tener alguna base científica. El láser de, de Goldfinger está basado en una cosa que tipo técnico que científico, etcétera. Hay una base, la moto de agua también, el ultraligero que se monta en solo se vive 2 veces también, Sí, etcétera. O la sea, pequeña Lily. sí, la pequeña Nelly, o sea, hay cosas que tenían, pero ahora tú qué haces? Está todo inventado. La tecnología ha avanzado tanto que yo creo que cualquier cosa que sacara Bond sería, además, y sobre todo con el personaje de Craig, que es más frío, es más austero, en todo ese sentido creo que chocaría. Después si lograron algo a partir de Skyfall, etcétera, han tenido cositas, pero claro, lo demás ha sido, es que no puedes sacar nada con Craig. Y yo lo veo bien, ¿eh? Y yo lo veo bien porque tú que hubieras sacado ahora. Y ¿Qué que gaches hubiera, hubiera sacado? y que hubiera sorprendido a la gente, porque Exacto, ciertamente hubiera en sorprendido. aquel momento era otra historia, lo mismo que en el espacio está la Star Trek, que también tuvo esos elementos que luego se han verificado. Claro, pues por eso te digo, ¿tú qué inventas ahora? ¿Qué gaches intentas? Pues no tienes nada. No, no tienes nada. Yo supongo que a este Bond nuevo que vengamos, creo que yo creo que los gaches va a ser más, salvando las distancias, algo como está haciendo Misión Imposible. Algo así, ¿eh? No digo lo de las máscaras, pero alguna historia, creo que van a intentar hacer algo más en ese sentido de Misión Imposible. Pero bueno, son cosas que veremos. Sí, lo veremos porque, como os hemos comentado, en el caso de Moonraker tiene que ver con Star Wars, el éxito que impregna. Luego Mm. ha habido una cierta burnización de James Bond por el éxito. Sobre todo en cuanto a unos solas, sobre todo fue en cuanto a unos solas. Esa película es que es difícil de ver. Y ahora, pues en principio, lo que sería lo suyo, en principio sería que James Bond fuera el faro irradiador, porque ahora el faro no está fuera, sino que tendría que estar dentro. Sí. Ahora veremos, no sé si tocarán Ucrania o alguna cosa así, o tocarán alguna historia, o sea, pero yo tengo o sea, yo más de ver, aunque siempre tengo ganas de ver, quiero ver, tengo mucho interés de verlo, en qué momento social y político van a meter a este Bond, cómo se va a desenvolver, cuáles son las circunstancias geopolíticas, que es muy importante para la franquicia Bond, cómo está el mundo eh, en estos momentos, y quiero verlo en esa interactuación con las cosas que están pasando. Tengo ganas de verlo, más que ver la película, digo, a ver en qué situaciones, cómo se desenvuelve en este mundo que estamos viviendo. Tengo ganas. Porque va a ser muy interesante, porque va a ser un Bond totalmente muy diferente a lo que hayamos visto en ese sentido, ¿eh? En ese sentido. Sí, normalmente la gente se suele centrar en la música, la estética, los actores, pero Bond, como has comentado, fundamentalmente el alma es la historia, es lo que nos quiere contar, con todo ese envoltorio que es maravilloso y ciertamente tan especial y que evidentemente ha hecho a James Bond algo distinto, pero siempre desde la base de contar algo. Exacto. De contar una historia, de contar un momento social, político, cultural, etcétera. Siempre es esa base. Después ya te va a contar la historia de que se tira de un avión con una moto, se coge en el último momento, se mete dentro del avión, coge la avioneta y se sale. Estoy hablando de GoldenEye, pero explicaba un momento sociocultural que es la apertura de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, y cómo los clanes mafiosos se estaban haciendo con el poder, con las armas, etcétera, en ese momento. Pues eso es lo que yo quiero ver ahora con este nuevo. A ver por dónde van a tirar, porque va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. No me preguntes quién va a ser el nuevo, porque no tengo ni idea y nada, o sea, porque
Esto es, podemos hacer 200.000 cabras que va a ser la que menos pensemos. O sea, lo tengo más claro que el agua. Sí, es una duda que tenemos muchos, pero ciertamente entrechocan muchos elementos, como que habitualmente ha sido más importante el personaje que el actor, pero en estos nuevos tiempos en los que incluso han cogido a Sam Mendes, que en teoría era un autor y era algo distinto de lo que había sido el coger a un director, está el tema de Christopher Nolan, está el de Henry Cavill, con lo cual sorprender seguro que nos van a sorprender de alguna de las maneras, o acertando o equivocándonos una vez más. A ver, yo ya te digo una cosa, si cogen a Henry Cavill eh, y M es Idris Elba, esa película, hagan lo que hagan, aunque fuera una película de arte de ensayo, esa película la tienen más que vendida. Te lo digo ya, ¿eh? O sea, es decir, no hace falta un argumento. Tienes a Henry Cavill, tienes a Idris Elba haciendo de M y lo tienes. Que es una cosa de las que yo llevo años Mm. diciendo desde que se rumoreó lo de Idris Elba, que yo a Idris Elba, por su edad y por todo, lo veo como el nuevo M. No sé por qué, lo veo como el nuevo M. Lo veo ahí que le quedaría el papel fenomenal como M. Además, en, en los cómics de Dynamite, que son, hay unos cómics en Inglaterra que aquí en España se ha publicado ciertos números en castellano, el M de James Bond es de color negro. Lo dejo ahí, o sea, y yo a Mm. Idris Elba sí me molaría verlo como M, molaría muchísimo. Y además yo siempre he dicho que el personaje sea la base de Idris Elba, que tenía que haber sido o un ex agente o un ex militar y tener ese puesto. Y eso molaría mucho. Sí, puede Yo, funcionar. Puede funcionar yo porque Michael Caine, que podría ser, pero le pilla ya también, demasiado. Michael Caine le pilla un poquito demasiado. Hombre, otro que podría ser M y que es un actorazo impresionante, además eh, es el malo del quinto elemento, el Gordon de Nolan, Gary Oldman, Gary Oldman sería un M maravilloso, que ha sido fantástico. bueno, ha sido Ralph Fiennes, pero demasiado poco. Y además en No Touch Time, al final, cuando están con el vaso de whisky, el verdadero diálogo es cuando mira a Moneypenny, le debe decir, oye, pues nos hemos quedado sin trabajo. Pues va a ser que es verdad. Sí. Sí, porque, a ver, yo pienso en eso, o sea, todos los que hemos tenido M's, Moneypenny, Gus, o sea, para mí no tiene cabida con lo que van a hacer, para mí, ¿eh? Porque, claro, mi punto de vista es, van a hacer otro reboot, no tan fuerte como fue el de Daniel Craig, pero van a hacer otro reboot como el que se hacía antes. Y yo creo que el nuevo Bond, o sea, yo tengo una cosa clara, que el nuevo Bond va a ser moreno de pelo, lo tengo más claro que el agua, porque si no las comparaciones van a ser odiosas. Y que creo que va a reconectar a la etapa de Brosnan, Roger Moore, Lance Timothy y Sean Connery. O sea, creo que va a recoger ese bagaje, ese lore que tenían esos Bond, creo que lo van a recoger en este. Creo que van a ser películas, empiezan y acaban. Y creo que por debajo puede haber una subtrama para que enlace todo. Es, es eso. Entonces yo pienso que ese para mí tiene que ser el cambio lógico. Tiene que ser el cambio lógico, porque si tú presentas a un bombo rubio, vas a tener comparaciones con Daniel Craig. Si tú presentas además creo que también el estilo de personaje, yo lo metería más entre un Timothy Dalton y un Pierce Brosnan. ¿Vale? Sería una cosa así, porque si lo haces muy rudo, muy oscuro, vas a tener comparándolo con Daniel Craig. Que con Daniel Craig, yo sé que la primera película siempre se va a comparar todo, siempre ha pasado con todos los Bond, que la primera película siempre se compara. Pero yo creo que mi punto de vista en ese sentido tiene que ser así. Y te van a presentar un nuevo M, te van a presentar una nueva Moneypenny y te van a presentar a un nuevo Bond, creo, ¿eh? Eso es como yo lo veo, como yo lo veo. Sí, seguramente sea así, porque podemos decir que Daniel Craig y su etapa es como una burbuja autoconclusiva,
Y, No, es como estos están de moda los multiversos, pues es hombre, el universo de Daniel Craig, el totalmente. multiverso estilo George Clooney con la taza de café o de té en Flash sería que la primera escena del nuevo Bond fuera retomar a Pierce Brosnan, pero evidentemente eso ni Bárbara ni Michael lo van a hacer. Pero sería otra No. vez algo fallero, algo así Sí, 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 pero fanfarrón. no creo que en ese sentido vaya. Estilo, estoy aquí, eh, he vuelto. sí, sí, pero no, hombre, lo que hubiera molado, mira, ¿y si ponen a Pierce Brosnan como M? ¿Eh? Pues todavía está en edad. Vamos a recogemos a Pierce Brosnan, no quedamos muy bien como lo echamos, hasta luego, vale, gracias por todo, adiós, vale, queremos hacer otras cosas nuevas, etcétera. Pues por eso, o sea, si nos ponemos así en Tranfallero, aunque no es muy Tranfallero, hostia, Pierce Brosnan como M, molaría. Esa gente, tal y cual, ha subido de rango, sabe lo que hay detrás. Esa tampoco está mal tirada, ¿eh? Pues supongo que lo podemos ir recogiendo por aquí, porque Mm, ciertamente hemos tratado un poco el pasado, un poco el futuro. Es una mm. saga que ciertamente tiene 61 años y ha llegado a esta edad precisamente por tener alma y tener algo que ha hecho que trascienda el tiempo. Más allá de que en el 63 dijera Kennedy de ojalá tuviera yo un agente como estos en mi país, pero Sí. ciertamente eso fue en aquel momento y no explica que lleguemos al 2023 con esta saga con vida. Mm. No, no, o sea, yo creo que va a ser algo totalmente diferente. Yo creo que tengo muchas ganas de ver, porque ya me empieza a mí a entrar ganas de mono de Bond. Tengo muchas ganas de mono de Bond. O sea, pero ya no solo todo, que empiece la producción. Yo soy muy fan de buscar una imagen, noticia, tal y cual, leer, etcétera. Mis compañeros del Club de Archivo 007 están ahí todos a ver la noticia, los scoops que sueltan, etcétera. A mí, donde yo me lo paso bien en una película de Bond es antes de verla, en todo lo que hay, porque ves una imagen y debatimos horas y horas sobre esa imagen que a lo mejor no es nada. Que a lo mejor no es nada, pero estamos debatiendo, pues esto podía ser aquello, pues esto es que Bond está sufriendo, no es que mira la pose, no sé qué, o sea, yo me lo paso muy bien en eso y yo con muchas ganas de que llegue lo último, o sea, que empiece ya, que den el pistoletazo de salida, que haya presentación, porque esto habrá presentación, Mm. como siempre se ha hecho, que yo eso me encanta, tal igual. A mí una de las presentaciones que más me gustó fue la de Spectre. A mí la de Spectre me parece que fue una presentación maravillosa. En el stage de 007 presentaron el coche, los actores, todo. Además, en abierto, nada de para unos pocos, se podía ver tranquilamente por YouTube, etcétera. O sea, yo me gustaría ver una presentación así porque creo que es Bond por estas cosas, por estos detallitos, te hacen presentaciones, etcétera, etcétera. Tengo una anécdota con Bárbara cuando fuimos a ver justamente Spectra en Londres. Estamos en la fila, tal y cual, empezaba a firmar autógrafos y a hacerse fotografías, tal y cual. La llamamos a grito pelado desde la otra parte. Vino a acercarse, nos preguntó de dónde éramos, de España, se quedó sorprendida, tal y cual, y se hizo fotos, etcétera. O sea, esas cositas, porque es que hay que estar ahí, os digo, cuando es una alfombra roja, en un momento dado firman a través de la alfombra roja, toda la gente que se ha quedado atrás no pasa ni nada. Pues Bárbara dio la orden de que todos los actores, etcétera, fueran para atrás, para toda la gente que habíamos venido, etcétera, de todo eso, y conocimos a Sam Méndez, conocimos a M, conocimos a Bárbara, a Michael, etcétera, a mucha gente, y nos lo pasamos genial, nos lo pasamos genial. Y esas cositas
de agradecer, porque ellos saben que estos son películas de los fans, que los fans son muy importantes, pero también tienen claro que son películas para vender. O sea, como yo siempre digo, la que te hace el dinero no es el fan, sino es Paco el panadero. Paco el panadero, que no sabe de qué va, ni el lore, ni nada, que quiere ver una buena película, pasárselo bien después de una semana fastidiada, de mucho trabajo, etcétera. Pues estas cositas que hace Bárbara, que hace Michael, que mucha gente no les da importancia, yo les doy mucha importancia a esos detalles, a esos detalles, y por eso creo que son tantos años sabiendo lo que hacen. Ya me gustaría que un DC tuviera unos productores ejecutivos como Bárbara o Michael, o que Star Wars tuviera unos, bueno, ahora porque va mejorando, pero que antes de sacar Sí. las secuelas hubieran tenido unos productores como Bárbara o Michael en ese sentido, pero bueno, Sí, ellos saben lo que ya me recuerdo yo haber ido a ver el episodio 8, el infausto, infame episodio 8, hacen. con mi padre. Y él salir de verla y decir todo lo más grande. Y yo tener que templar gaitas de, bueno, no está tan mal. What the fuck, tú dices, Sí, what the fuck, ¿qué acabo de ver? pero sí, Pero, lo de DC Warner, eso ya no, no tiene arreglo. Y no tiene resulta arreglo, curioso ¿verdad? porque el tema de la presentación, el tema del debate, sale una imagen como el de la cámara acorazada con Man of Steel, y ya Sí. empiezas a tirar del hilo, pero eso ya no, eso ya terminó, no, eso ya no es No, posible. no, por eso, por eso. Por eso, yo por eso digo que muchos se quejan de que Bárbara y Michael son unos vendidos. No sé en qué sentido son unos vendidos, pero bueno, mucha gente entiendo el disgusto que se lleve con No Time Today. Todavía se sigue discutiendo sobre el final de No Time Today. Fue la decisión que quiso el señor Daniel Craig para su personaje. Y yo, en plan de broma, creo que lo hizo así a propósito para que ya no le vuelvan a llamar. O sea, porque claro, si no mueres, todavía Bárbara tiene la intención de llamarte, pero Sí. con esto estoy muerto. O sea, no hay más, no hay más. Entiendo que mucha gente se haya cabreado con eso. A mí no es un final que me disguste. Yo las 3 veces que la vi en el cine acabé llorando de la emoción. O sea, la parte final me parece con esa banda sonora de Hans Zimmer que me parece una brutalidad, ese adagio final, etcétera. O sea, me parece una brutalidad lo que hace. Sí, y el juego de espejo con Al servicio secreto de su majestad y Sí, la canción de Louis Armstrong. exacto. Que hay mucha gente que será criticado en ese sentido y a mí me parece que está muy bien puesta, etcétera, pero bueno, es lo que tiene. Bond no puede morir. A ver, Bond no puede morir porque no hay nada escrito. Superman ha muerto en los cómics, Batman ha tenido de todo, etcétera. O sea, los personajes se tienen que reinventar y una forma de reinventarse en ese sentido. Pero a lo que iba a decir, que espero que Bárbara nos dure mucho tiempo, sabe cómo tiene que hacerlo, además ella no se casa con nadie. Eh, Esto que hablamos de que la mujer empoderada, pues ahí tenéis una mujer empoderada de verdad, que es Bárbara Broccoli. No, o sea, no se casa con nadie, nada, ha hecho su camino propio, es ahí. Además, en Inglaterra es una de las personas más reputadas dentro del cine inglés. Además, creo que es la presidenta del British, no sé qué, del cine británico ahora, etcétera. O sea, que nos dure mucho, que ella sabe lo que quiere, cómo lo quiere, y por ahora, para mí, el único error que tienen es el Quantum of Solace, pero de eso han aprendido que las prisas no son buenas amigas para estos casos. Y evidentemente, si puede ser la próxima película en España, pues mucho mejor. Porque ciertamente también rodaron, creo que en Cuenca, rodaron algo. Evidentemente está ese Madrid raro de solo para tus ojos. Sí, Y, bueno, y y sí también Gibraltar. rodaron, Y Gibraltar bueno, también. no, y también rodaron en Solo se vive dos veces. En Solo se vive dos veces también se rodó, hay un par de escenas que están rodadas en España también, también. Así que, por eso, ¿sabes? O sea, pero que
siempre a España les ha gustado. No sé si ahora podrían venir. También es buscarle algo. Claro, si Mm, tú te vas a un país que quieres hacerlo, México, tal y cual, etcétera, son países más exóticos que España. O sea, a mí me fastidiaría, o sea, a mí me alegraría que vinieran a España, pero si lo quieren transformar de otra cosa que no es España, pues eso a mí me molesta. O sea, si quieres hacer algo, ve a los sitios, etcétera, que por eso. Entonces, por eso, a ver, Valencia, ciudad de las ciencias, tienen que están viniendo casi todas las producciones, un montón de producciones para rodar aquí sí, con todo lo nuevo. Después tienes en Gran Canaria que han creado un estudio también y están llevando un mogollón de gente, etcétera. sí, O ciertamente sea, tienes un a mí no montón. me tienes que vender Valencia porque mi primer cumpleaños lo pasé en Benidorm, con lo cual Vale. conozco la tierra un poco. Pues por eso, o sea, que tienes un montón de sitios, tienes un montón de sitios. O sea, es que España para mí, yo siempre he dicho, España tiene todos los sitios que quieras de roda. ¿Quieres montaña? Te vas a la montaña. ¿Quieres bosque? Tienes bosque. ¿Quieres desierto? Tienes desierto. ¿Quieres playa? Quieres playa. ¿Quieres ciudad cosmopolita? Ciudad cosmopolita. ¿Quieres pueblos encantadores? Etcétera. ¿Qué vamos a decir de Juego de Tronos? Todo Sí, el norte, cómo está presentado y qué Roca de maravilloso Dragón. es. Exacto, pues por eso, o Si lo sea, tenemos aquí, la isla de Gasterwatch. exacto, por eso, o sea, qué mejor que eso. O sea, que tenemos todos los sitios. Lo único que tienen que tener más ayudas las películas. Y yo creo que eso es una cosa buena. Si tienen más ayudas a unos beneficios más fiscales en las películas extranjeras, eso trae gente para comer. Son muchas bocas que llenar, Mm, restaurantes, sí, etcétera, no sé qué, etcétera. Mira, aquí hay un restaurante que se hizo famosa por George Clooney. Cerraron una pizzería que es en el centro de Valencia, que estaba bien, etcétera. Y a partir de que vino George Clooney, la pizzería tienes que pedir casi con un mes de antelación para ir a cenar allí, porque vino George Clooney. O sea, pues esas cositas es bueno. Un quid pro quo, ¿sabes? Tú haces algo por mí y nos beneficiamos. Pero bueno, esperamos que venga Bon a España, que no sea para una cosita, sino para que se... O sea, a ver, que lo de Lost estuvo sí, muy claro. chulo, estuvo muy chulo, pero más, o sea, que sea por lo menos 20 minutos o media hora en una película de Bond que sea España, o sea, que a mí esto me molaría muchísimo, ¿sabes? En ese sentido. Así pues, solamente queda invitar a la gente que se acerque a Bond por donde considere. Si quiere empezar por las novelas, pues perfecto. Si quiere empezar por las películas en el orden que considere, pues también perfecto. Pero que vayan profundizando, evidentemente. Que vayan probando un poquito más de todo esto. Sí, o sea, yo creo que... Joder, es que es difícil. Es difícil, es que el buen literario con el buen cinematográfico es tan... Claro, el problema es que si tú empiezas el buen literario pensando que te vas, porque tienes vista las películas, te vas a llevar un chasco impresionante, pero si vas a encontrar la esencia de Bond en los libros, cómo es por dentro, cuáles son sus remordimientos, etcétera, vas a encontrar cosas que normalmente no ves, vas a ver un día cotidiano de Bond sin hacer nada, un día cotidiano de Bond sin hacer nada y saber lo que es en ese sentido. Y si no, pues si quieren empezar con algo, pues que empiecen con Daniel Craig. Ahora mismo que empiecen con alguien Craig, aunque si queréis empezar con algo, yo siempre recomiendo que la primera película que tenéis que ver es La espía que me amó. Creo que es una película de aventuras brutal, el coche acuático que mola un puñado. Ese para mí es mi coche preferido, El no es Lotus. ni el Lotus Spirit para mí es mi coche preferido, no es ni el DB5, ni el DB10, ni nada. Para mí siempre ha sido el Lotus, o sea, a mí me das a elegir entre el DB5 o el Lotus y yo siempre me quedaré con el Lotus. Es mi coche preferido de la saga de Bond, etcétera. Pero que lo tienes todo, tienes un villano melómano y megalomano impresionante, tienes un esbirro que da miedo, tienes un montón de cosas, y tienes una Bárbara Bach
está guapísima, no, lo siguiente en esa película, que está guapísima. Y también tiene sus momentos divertidos, Sí, el momento tiburón con precisamente Lotus. Y resulta curioso porque nos dicen el nombre, el mayor Woodroy de Kubrick. Sí, exacto, es verdad, o sea, tienes eso, después tienes la escena que están cogiendo las llaves de la furgoneta mientras Tiburón está destrozando la furgoneta, es muy divertido también, etcétera. Una música muy setentera, el tema de Bond ese cambia totalmente, es más música disco, etcétera. Para mí es muy divertida y después tenemos una villana que es Naomi, que es por decirlo así, es casi cuando Dios creó a la mujer, que está guapísima también con ese bikini cuando coge el helicóptero, o sea, lo tenéis todo. Para mí, yo siempre digo que para empezar una película de Bond, antes de meterse en otra historia, si quieres una aventura escapista, cógete siempre La espía que mamó. Creo que es la película de Bond que más funciona en ese sentido. Porque tienes todos Sí. los condimentos. Y además con la curiosidad de que dentro de ese gran barco, pero como dice ella, la gente de Triple X no tan grande como Karl Marx, bueno, pues ciertamente tenemos ese pequeño detalle como es que Stanley Kubrick participó en la producción. Sí, no, fue el director de fotografía. El director de fotografía actual tenía problemas en la vista, se estaba quedando ciego y el aclamado Ken Adam, todos los lugares esos que veis diseñados están diseñados por Ken Adam. Conocía a un pequeño Stanley Kubrick, le pidió el favor, oye, ¿te importaría ser el editor de fotografía de la película? Y él aceptó. No está acreditado, creo. No, No no, está no lo está. acreditado. No está acreditado, pero que sepáis que Stanley Kubrick filmó la fotografía de La espía que mamó. O Pues sea, con ese elemento tan easter egg, pues creo que podemos dejar James Bond aquí. Aparte de, evidentemente, ser muy agradecido de que me haya llegado esta oportunidad. aquí estamos. Yo pido disculpas por no haberlo hecho antes, pero en circunstancias no he podido. No he podido. Y que si surge la oportunidad de algún otro tema en el futuro, Sí, muy bien, sí, claro. Charlaremos, hablaremos, etcétera. Yo creo que ahora hay que esperar a ver cómo vienen las noticias, porque ayer salió otra noticia diciendo que ahora ya no es Nolan, ahora es Matthew Vaughn. Lo que pasa que yo, por las informaciones que tengo, Matthew Vaughn lo tienen un poquito descartado. No sé por qué, pero lo tienen un poquito descartado. Para ellos son antes 3 directores. Volvería Danny Boyle, volvería el director de Jason Bourne. Y me falta otro, que ahora no me acuerdo el nombre. Estaría eso, pero ellos siguen pensando que es Nolan, que podría ser Nolan. Pero bueno, pero ahí estamos. Faltará, faltará, faltará ver quién es el nuevo director, faltará todo quién es el nuevo, pero bueno, esas son las noticias que vamos a ver a partir de ahora. Y que tardarán, ¿eh? Y que tardarán. pues quien quiera dejar un comentario, evidentemente lo responderemos. Y bueno, pues eso, hasta la próxima. Oye, un placer y muchas gracias por esta invitación.